Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos nuevamente a través de estos videos, ¿sí? Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder vernos a través de celulares, de computadora, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a aprender otra lección de la palabra de Dios, ¿sí? Como ustedes saben, aquí yo tengo mi super Biblia, ¿sí? ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios y allí podemos aprender muchas cosas, ¿sí? Y hoy vamos a aprender una lección que Jesús le contaba allí a una multitud de gente, a sus discípulos, ¿sí? Que eran los discípulos los que seguían a Jesús. Y él les contaba una parábola. ¿Y qué significa la palabra parábola? Significa historias pequeñas que Jesús usaba para que pudiera enseñarles algo a la gente, ¿sí? Y bueno, esta historia que contaba Jesús dice que había un hombre, un sembrador, que salió a sembrar semillas, ¿sí? Sembraba allí sobre tierra, ¿sí? Semillas, ¿para qué? ¿Para qué? Para que después salgan plantas, salgan frutos, ¿sí? De ese lugar. Entonces dice que un día este sembrador salió a sembrar allí en la tierra y empezó a sembrar por diferentes lugares, pero ¿saben lo que pasó? Dice que estas semillas, yo acá tengo mis semillitas, dice que tiró semillas allí y esta tierra no era buena, era muy dura, entonces dice que vinieron las aves del cielo y se comieron todas las semillas. Luego dice que este sembrador fue a sembrar por otro lugar y dice que esta tierra tenía muchas piedras. Entonces dice que cuando sembró, como no tenía buena profundidad la plantita, dice que apenas vino el sol quemó toda la planta y no sirvió. ¿Por qué? Porque no tenía dónde echar sus raíces, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces podemos ver en estos ejemplos que no hubo frutos de ninguna manera, ¿sí? Después tenemos un tercer ejemplo donde dice que este sembrador fue a sembrar, echó las semillas allí y dice que los espinos, como esta tierra tenía muchos espinos, como acá ven, los espinos hacen que nos pinchemos los dedos y dice que esta plantita tampoco pudo crecer, sí, que dice que los mismos espinos la mataron, no sirvió tampoco, sí. Pero luego nos dice Jesús, ¿sí? A través de la palabra de Dios, que hubo una buena tierra. Esta sí, esta la que sembró este sembrador, sí, esta sirvió. Dice que empezó a echar las semillas y ¿qué surgió? Surgió la plantita que tanto quería y que no podía, ¿sí? En las diferentes tierras que vimos acá, no podía salir las plantitas estas, pero en esta tierra sí. Esta era buena esta tierra. Entonces, ¿qué nos quería enseñar Jesús a través de esta parábola del sembrador? Dice que, por ejemplo, el primer ejemplo que nos dio Jesús, que era la tierra esta de acá, de las aves, dice que son, ¿sí? Supónganse que las semillas, ¿saben lo que decía Jesús? Que las semillas son la palabra de Dios, ¿sí? Y que el sembrador podemos ser nosotros, ¿sí? Que salimos a sembrar, que salimos a predicar la palabra de Dios. Y la tierra es el corazón del hombre. El hombre, la mujer, ¿sí? De cada uno de nosotros también. Entonces dice que cuando nosotros, por ejemplo, al hombre, la mujer, se le predica la palabra de Dios, ¿sí? Dice que viene, como esta tierra era dura, dice, no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar nada. Entonces, de ahí vienen las aves del cielo y se llevan esa palabra que recibieron, ¿sí? No quieren saber nada de Dios. Esto significa esta tierra. Después tenemos la tierra que cayó, la semilla cayó sobre piedras. Esto significa que, por ejemplo, cuando tenemos un problema,
¿sí? En nuestra casa o en donde sea, también nos olvidamos de Dios. ¿Sí? Esa plantita no puede crecer. Entonces nos olvidamos de Dios y nos enojamos con Dios por los problemas, por las dificultades que nos suceden, ¿sí? Luego tenemos la que cayó sobre espinos. ¿Y qué significa esto? Significa aquellos corazones que se predica la palabra, pero por ejemplo el dinero, o sea, la plata, ¿sí? O otras cosas son más importantes que Dios, ¿sí? Son más importantes que seguir a Dios, ¿sí? Entonces dice que tampoco allí puede haber frutos. Pero esta última planta que vimos, sí. ¿Por qué? Porque recién yo les decía que esta tierra sí pudo producir frutos. ¿Por qué? Porque era buena tierra. Y esta significa, por ejemplo, cuando son aquellos corazones que reciben la palabra de Dios, ¿sí? Que sí aceptan a Jesús en sus corazones, que no solo reciben la palabra de Dios, sino que también la ponen en práctica, ¿sí? Que escuchan la palabra de Dios, la reciben, la ponen allí en su corazón y la practican. Entonces dice la palabra de Dios que allí va a haber frutos, ¿sí? Que allí sí puede crecer la plantita, ¿sí? Y podemos ver a través de este ejemplo, ¿sí? De esta buena tierra que sí pudo crecer la plantita, ¿sí? Así que yo los invito a ustedes que nosotros podamos orar a Dios y decirle, ¿no? Que nos ayude a tener ese corazón como esta tierra, una buena tierra, tener un buen corazón que recibe la palabra de Dios y que la escucha, que la recibe y que la pone en práctica, ¿sí? Que Dios nos ayude a nosotros a ser así, ¿sí? Y vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias por este día. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener un buen corazón, así como esta tierra buena donde pudo crecer la planta. Así que seamos nosotros también cuando escuchamos tu palabra, que podamos recibirla, ponerla en práctica, Señor. Te damos gracias por todo, Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y que hayan podido entender, ¿sí? Ahora yo les mando un saludo muy grande, que Dios los bendiga mucho. Bueno, hola chicos, estamos nuevamente en una clase más y bueno, vamos a hacer la manualidad de la parábola del sembrador, ¿no? Lo que necesitamos es cosas muy simples, por ejemplo un pedazo de cartón, una hojita blanca, ¿no? Un pedazo de afiche o cartulina, en este caso es un afiche color celeste, ¿no? Si no tenemos, no nos hagamos problema porque tenemos un colorcito de color celeste, así que no hay problema. Lo que vamos a hacer es dibujar, ¿no? Con un lápiz nuestro corazón, como yo lo hice. Luego lo que vamos a hacer es ir cortándolo, ¿no? Yo lo estoy cortando. Si no lo saben hacer, cuesta cortar, lo que vamos a hacer es que le piden a algún miembro de la familia que les ayude a poder cortar su corazón. Entonces tenemos acá mi corazón, ya lo tengo aquí cortadito, le pongo un poco de plasticola, ¿no? Agarro mi pedazo de afiche y pego ahí. Lo pegamos acá, ahí ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar cortamos nuestro corazón. Ahí está, lo vamos cortando de esta manera. Luego agarramos, hacemos lo mismo con el cartón, le ponemos y lo cortamos y lo pegamos aquí. Bueno, luego tenemos ahí nuestro corazón, nos va a quedar de esta manera, ¿no? De esta manera nos va a quedar. Cortamos aquí y nos queda de esta manera. Las nubes las hicimos simple.
agarramos y un pedacito de hoja blanca y comenzamos a cortar así, le damos nosotros la forma que nosotros querramos, ¿no? Y bueno, y pegamos nuestras nubes y quedaría de esta manera. Yo que hice aquí, dibujé, ¿no? En una hojita aparte dibujé una plantita con una flor, ¿no? Y luego que hice, la pinté y la pegué, ¿no? Así que, y de esta manera queda, ¿no? El corazón, ¿no? Que significa que sembró, que cayó, perdón, la semilla en buena tierra y dio fruto. Y creció esta hermosa plantita. Así que bueno, que Dios los bendiga y que puedan hacer, ¿no es cierto?, también ustedes este hermoso corazoncito, que significa, ¿no?, que la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Que Dios los bendiga mucho. Saludos y abrazos. Si tengo una fe chiquitita como una semillita, Dios puede hacer que una montaña grandota, grandota, grandota se pueda mover. Si tengo una fe chiquitita como una semillita, Dios puede hacer que una montaña grandota, grandota, grandota se pueda mover. Como una plantita crecerá y mi semillita un árbol será. Milagro Dios realizará si yo creo en Él. Como una plantita crecerá y mi semillita un árbol será. Milagro Dios realizará si yo creo en Él. Chao, chicos.